¿Alguna vez te imaginaste cómo un pedacito de plástico podría cambiar tu futuro y tu vida financiera? Una tarjeta de crédito es un pedazo de plástico cuadrado que tiene acceso a crédito en el banco. Es decir, tienes un cupo que puedes utilizar para poder solventar algunos gastos, generar inversiones, etcétera. Cómo lo utilices en realidad depende más bien de tus preferencias y cuáles sean tus objetivos para poder llegar a tu meta. Si tu meta es conseguir un mejor historial de crédito para acceder a otro tipo de préstamos, entonces la tarjeta de crédito debe utilizarse de cierta manera. Si tu objetivo es acumular millas, tu forma de utilizar tu tarjeta de crédito debe ser de otra muy distinta. Por eso es muy importante que determinemos cuál es mi objetivo con mi tarjeta de crédito. Antes de empezar a utilizar las tarjetas de crédito, es importante tomar algunas medidas. Primero, hay que hacer un presupuesto mensual de cuánto puedes utilizar tu tarjeta de crédito, las fechas de pago de ya que es esencial que no se pague la cuota mínima, sino que se pague el total de lo adeudado, para que así no se generen intereses en el tiempo y no termine siendo una herramienta perjudicial en vez de una herramienta que te ayude a crecer. Al momento de determinar cuál va a ser tu límite de gasto, quiero que tengas en cuenta que los bancos recomiendan utilizar un máximo de un 30% mensual del cupo de tu tarjeta de crédito, ya que al utilizar este porcentaje del cupo de la tarjeta de crédito, los bancos interpretan de que podrías ser un buen pagador y eres responsable con tus gastos de tu tarjeta, lo cual te llevará a tener una mejor historial crediticio. Cuando hablamos de utilizar tu tarjeta de crédito, la puntualidad es sagrada, no solamente por lo que te dije anteriormente de mejorar tu historial crediticio, y no solamente por el hecho de que vas a evitar pagar intereses, sino también que pagar a puntualidad te ayuda a tener beneficios como la baja de interés o el aumento de cupo a largo plazo, lo cual te podría llevar a poder acceder a créditos mejores, con una tasa mucho mejor y con oportunidades y beneficios que antes no tenías, incluso con nuevos tipos de tarjeta de crédito. Los retiros en efectivo en tarjetas de crédito tampoco son recomendables, ya que tienden a tener una tasa de interés mayor a lo habitual. Si necesitas efectivo, te recomendaría otro tipo de crédito, pero eso es tema de otro video. Si te gusta el contenido, te invito a suscribirte y darle like al video. Evita utilizar varias tarjetas de crédito. Si bien podría ser una posibilidad tener más de una tarjeta de crédito en caso de emergencia, es importante reconocer de que al momento de utilizar tarjeta de crédito es recomendable utilizar solo una, ya que si tienes 2, 3 o 4 y utilizas las 4, la verdad es que te van a cobrar intereses por cada tarjeta, lo cual no es recomendable para nada. Y utiliza la que tenga el interés más bajo. La tentación de las compras compulsivas es real, pero hay que aprender a utilizar las tarjetas de crédito de forma responsable. Al tener mayor poder de compra, también tienes mayor responsabilidad de tus finanzas personales. Espero te haya gustado el video y aquí te dejaré un video de cómo mejorar tus finanzas personales a largo plazo. Un abrazo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.